Sabemos que Salomón dejó las directrices perfectas de cómo se debe educar a los hijos. Entonces vamos a comenzar por lo que dice la palabra de Dios y vámonos a ir a Proverbios. Vamos a citar algunos versículos de la Biblia que nos van a dar la fuerza para saber que la disciplina tiene porque tiene que ir. Y comencemos con Proverbios 2:26, que dice lo siguiente. Proverbios 2:20. A ver, que se me fue por un mal. No, perdón, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Vámonos a Proverbios 22:6, que nos dice lo siguiente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y niño significa desde que nace hasta los 17 años. Entonces nosotros tenemos todo el poder para, valga la redundancia, poder manejar a nuestros hijos hasta los 17 años. Pero psicológicamente hablando, el 80% de la personalidad del niño se forma hasta los 7 años. Por eso es muy importante que en esa etapa mamá tenga las riendas de la disciplina de casa. Y yo ya les voy a ir explicando cómo debe ser la disciplina por edades. Vámonos a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24, ¿qué nos dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Se refiere a que desde pequeñito hay que educarlos. Ya vamos a aprender cómo. Vámonos a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, perdón, ese ya lo leímos. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12, ¿qué nos dice? Nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, hay una línea fina entre corregir y maltratar. Ya vamos a explicar eso, ¿ok? Vámonos ahora a Proverbios 29, a Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17, ¿qué nos dice? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará gloria a tu alma. Cuando tú los has corregido desde niño, la crianza en la adolescencia es mucho más fácil. Vámonos a 23, Proverbios 23, Proverbios 23, 13 y 14, ¿qué nos dice? Nos dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Eso de, ay, a los niños no hay que pegarles, bueno, me van a escuchar en mi canal YouTube. Cuando tú castigas a tu hijo y tú le das, siendo pequeño, un tastas en el lugar correcto y de la forma correcta, no hay maltrato. Cuando tú le has dado con algo, le das con la vara, como se dice allá, o con una chancleta, con el famoso psicólogo antiguo, cuando tú le das con eso, si tú cuando se lo das pasa una hora y tiene seña, significa que hubo maltrato. Entonces tenemos que saber, se llama en la escuela antigua psicológica, que daba muy buen resultado, conductismo. Pero tú no puedes tomar un palo y pegarle a tu hijo a donde le caiga. Y peor si tienes enojo. Porque dice la palabra de Dios, no provoques la ira de tu hijo. Cuando tú corriges a tu hijo con enojo, entonces eso no es eficiente. Por regla general, los corregimos cuando ya estamos enojados y eso no está bien. Tú tienes que poner las reglas y tú tienes que saber cómo manejarte de manera inteligente. Vamos a ver qué dice Efesios 6:4. Efesios 6:4, ¿qué nos dice? Efesios 6:4 nos dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, lo que es la disciplina. Y para terminar, estoy dándoles los versículos bíblicos que validan el hecho de que nosotros debemos corregir a nuestros hijos.
Y nos vamos a ir a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 nos dice lo siguiente. 3:21. Colosenses 3. Ay, me fui acá. Espérense que estaba viendo más. Gálatas, Efesios, Filipenses y después viene Colosenses. Colosenses 3:21 dice. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros saber cómo debemos guiar a nuestros hijos? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora bien, quiero que comprendamos algo, que nosotros no podemos enseñar lo que nosotros no tenemos. Entonces, la disciplina, que es lo que vamos hoy día a aprender, empieza en nosotros mismos. La disciplina tiene 3 factores que son sumamente importantes. 3 factores sumamente importantes. Primero, organización. Significa que en tu casa cada cosa tiene su lugar. El lugar de las llaves, el lugar de la ropa interior, el lugar del shampoo, el lugar de los platos, el lugar de la cuchara. En tu gaveta o en tu cajón donde está tu ropa hay la ropa interior, hay los t-shirts o las camisetas, hay los pantalones. Todo está organizado. Primera regla de la disciplina, la organización. Si los niños nacen en un hogar donde hay organización, es más fácil que sean disciplinados. Entonces te pregunto yo, ¿en tu casa está todo ordenado o constantemente se te pierden las cosas? Yo de manera particular soy muy organizada, pero hay ciertas cosas en las que no tengo organización, que son los lentes que siempre se me andan perdiendo y las llaves que siempre se me andan perdiendo y las plumas que siempre se me andan perdiendo. Entonces nosotros tenemos que ser organizados en absolutamente todo. Primera regla. Segunda regla, la limpieza. Qué manía que tenemos de guardar cosas que no sirven. Si tú tienes una blusa que no la has usado 6 meses, ya no la vas a usar. Regálala. ¿Para qué tienes ahí en tu armario algo que no usas? Que los papeles, regalos de los obsequios que te dan, tú los desenvuelves bonito para doblarlo, para guardarlo, y en el momento en que tú tienes un cumpleaños, tú compras una funda de regalo y ahí está, y se siguen acumulando los papeles. Guardas pedacitos de cosas en la nevera para que no se desperdicie, porque mañana con eso yo puedo hacer un sándwich. Y resulta que cuando vas a limpiar la nevera, encuentras cosas en la nevera que tú ni siquiera te acuerdas, que ya tienen hasta hongos, que ya son un foco de infección en tu nevera. Entonces, primero, organización. Segundo, limpieza. Significa que lo que no usas no tiene que estar en la casa ocupando espacio. Porque cuando hay muchas cosas, eso no permite que haya una disciplina en casa. Es como una distracción. Y lo tercero y sumamente importante es la puntualidad. Si tú dices que vas a estar a las 3 de la tarde, es porque vas a estar a las 3 de la tarde. Yo hoy día me he topado con la alegría de una iglesia latina que comenzó a las 4. A las 4 yo me conecté, a las 4 estaba la hermana. Quizás nos demoramos un poquito por cuestiones técnicas, pero por regla general es una impuntualidad que habla muy mal de nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿tienes esas 3 reglas en tu casa, tú contigo, para que tú puedas impartir disciplina a tus hijos? Porque de lo contrario, nada de lo que hagas va a funcionar. Entonces, empecemos por tomar ajustes. Ojo, tú me vas a decir, ay, pero ya la dañé. No, la información te llega cuando te debe de llegar. Y cuando uno toma los correctivos, todo aquello que estuvo chueco, todo aquello que estuvo mal, ¿verdad? Dios se encarga de enderezarlo. Así que no nos andemos lamentando por el ayer y vamos desde este momento al presente, del presente al futuro. Ahora bien, vamos con los niños de 0 a 2 años. Los niños de 0 a 2 años significa, 0 es una forma de decirlo, cuando ya los niños empiezan a moverse, ellos tienen curiosidad. Ellos quieren explorar, ellos quieren todo tocarlo, todo se lo quieren meter a la boca.
Y entonces empiezan lo que nosotros llamamos a hacer travesuras, pero no son travesuras. Ellos están explorando porque ellos quieren conocer. A esta edad suceden tres cosas. Una, que los niños por querer conocer estén sumamente inquietos y se muevan y estén de un lado a otro. Dos, que los niños a ratos se sientan frustrados porque de pronto quieren comer y no saben cómo pedirlo, y entonces lloran y gritan, o tienen calor y no saben cómo decirlo, o bien les picó una hormiguita. Entonces nosotros tenemos que ver que muchas veces los niños se comportan mal. Una, llamamos mal comportamiento a ese explorar, pero ellos no saben las normas sociales, ellos no saben cómo se tienen que comportar. Así que es normal. Pero hay ocasiones en que en cambio gritan, lloran, y es porque hay alguna emoción en ellos que puede ser, sienten calor y se sienten exasperados, quieren dormir y no saben cómo hacerlo y quieren que su mamá los arrulle, etcétera, etcétera. Pero hay otro motivo por el cual los niños entre los 0 y los 2 años se pueden poner maleducados, y es el hecho de que ellos puedan tener sentimientos negativos. ¿Cómo un niño tiene sentimientos? Una emoción, por ejemplo, yo siento que algo me asusta, esa es una emoción. La interpretación que yo le doy a esa emoción forma un sentimiento. Entonces, si yo interpreto que eso significa que no me están cuidando, entonces tengo un sentimiento de abandono. Y los niños se comportan mal por esos motivos. Ahora bien, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Primero quiero que comprendas que el niño no va a entender si tú le das una orden. Entre los 0 y los 2 años no lo van a entender. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando él esté haciendo una actividad que le constituye un peligro, empezó y se subió y empezó, qué sé yo, a alar el papel higiénico y está haciendo una travesura. Tú lo tomas y le dices con voz firme, no gritando, no asustándote, tampoco, ay, mi chiquito, no hagas eso. No. En el momento en que tú vas a corregir, tiene que ser una voz más o menos así. Bueno, mi voz siempre es así, pero eso no se hace. Y te lo llevas a hacer otra actividad. No es que tú lo separas de la actividad, le gritas y lo dejas ahí en otro lado sin hacer nada. No. Tienes que reemplazar esa actividad que él estaba haciendo por otro tipo de actividad. Y la orden es corta. No, eso no se hace. Esa es la forma de disciplinar a un niño. No te van a obedecer, no te van a entender, pero él va a comprender poquito a poco que tu tono de voz es diferente. Vamos a suponer que él muerde. Tú te ríes porque él muerde y se dañó todo. En el momento que él que él muerde, en ese momento tú lo miras y le dices no. Así después te rías a solas. Pero donde tú le llegas a celebrar una mala crianza, entonces va a ser difícil poner la disciplina. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser firmes y tenemos que ser constantes. Luego tenemos el niño de los 2 a los 6 años. De los 2 a los 6 años, los niños obedecen según su experiencia. Es decir, si él en algún momento se cayó y tú le dices, no te subas a ese mueble porque te vas a caer, entonces es probable que obedezca. Pero también es probable que si no se ha caído nunca, no lo entienda y entonces no te obedezca. ¿Qué te quiero decir? Que a los niños entre los 2 y los 6 años, que es cuando son más inquietos, tú debes estarlos vigilando, pero debes permitir ciertas consecuencias. Por ejemplo, si tú le dices, te vas a caer del sofá, te vas a caer del sofá, y vemos que la altura no es una cosa que lo vaya a matar, sabes que déjalo que se caiga, déjalo que tropiece, déjalo que vea las consecuencias, que mete el dedito en el tomacorriente, tú le dices, no pongas el dedo en el tomacorriente. Hasta que él no lo ponga, él no lo va a dejar de hacer. Si él mete el dedito en el tomacorriente, no se va a electrocutar, pero sí va a recibir una descarga que lo va a asustar. Ellos obedecen según la experiencia que ellos hayan tenido. Recuerda que esta es una etapa de aprendizaje y que ellos solo atienden por consecuencias. Pero tú ya has venido con una voz firme. Él ya sabe que cuando tú dices no,
tú lo miras serio, tú no te estás riendo. Y entonces cuando él tiene entre 2 y 6 años, ese no tuyo tiene una fuerza. Y si tú sabes que él, y ahí sí voy a romper todos los cánones y me van a acusar de lo que sea, ¿ya? El niño se sube y se cae y la próxima vez se vuelve a subir y no aprende, yo sí considero que un tas-tas sin enojo en las piernitas, no le pegues en la espalda, no le pegues en la cabeza, no le pegues en los glúteos. A los niños no se le pega en las nalgas porque los órganos sexuales están muy cerca de esa zona y puede ser peligroso. Tampoco se le pega en las manos, aquí están las terminaciones nerviosas, en el muslo. Un tas-tas, no, dije que no. No gritar, no es que dale ya y le coges a golpe, no. Se llama conductismo, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia, castiga a tu hijo con vara que no me herirá. Ahora, el que diga, ay, la Biblia es anticuada y es un método, bueno, allá ellos. La verdad es que a los hijos les iba mejor en la época anterior. Yo me acuerdo, yo no me atrevía a mirar a mi mamá con una mala cara. Ahora los hijos te miran desafiante. Y si un hijo no es ajustado en casa con las normas de los padres, ese es un futuro delincuente o una futura persona que anda rodando de trabajo en trabajo porque no se sabe someter a la autoridad. ¿Ok? Ahora, los niños entre los 2 y los 6 años suelen portarse mal para llamar la atención de los padres. Y ustedes como padres me dirán, no, yo me salgo del trabajo, yo le doy de comer, yo lo baño. Eso no es atención a los hijos. Entre los 2 y los 6 años, tú te tienes que sentar a jugar con él. Solo cuando juegas es que él siente que tú estás compartiendo con él. Cuando tú llegas, juegas un rato con él, vas, lo bañas, lo acuestas, le cuentas una historia, le enseñas a orar y de pronto hasta lo haces dormir a su lado. Y una vez que se duerme, apagas la luz porque los hijos no deben dormir en la cama de los padres nunca. Porque en ese momento, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Se pierde la relación de pareja porque se acostumbran a tener a alguien en el centro. Entonces eso no es correcto, ¿ya? Eso no es correcto. No hay que poner a los niños en medio de la cama. No los hagas dormir en tu cuarto. Mira, preferible pones un colchón en el cuarto de ellos, donde tú te acuestas en el colchón hasta que ellos se duerman y de ahí sales. Pero no lo metas en tu cama, por favor. ¿Ok? Otro motivo es que quiero que comprendas que al niño entre los 2 y los 6 años, tú le dices, no saltes de ese sofá porque te puedes caer. Y entonces en el momento en que te caes, que el niño se cae, ¿verdad? O sea, en el momento en que le das la orden y tú le explicas la consecuencia, es más probable que te avise. Cuando es menos de 2 años, tú dices no y tú no le das ninguna explicación. Pero a los 6 años, sí le explicas. La primera vez tú le dices, mira mi amor, si tú te subes al sofá, te vas a caer. La próxima vez que se suba y se cae, tú le dices, te dije que no te subas en el sofá. ¿Ok? Si se vuelve a subir en el sofá, le aplicas el tas-tas, pero solo se explica una vez porque das una orden. No se explica 2 y 3 veces, no es necesario. Si tú ya le explicaste una vez que no se suba en el sofá y se cayó, la próxima vez aplicas la consecuencia, ¿ya? Pero no tienes que volverle a explicar el por qué. El por qué tú diste una orden, tú lo dices una vez. Usted tiene todos los días que llegar y poner su ropa en el cesto de ropa sucia y los zapatos en su puesto. ¿Ya? No lo hace. Si no lo hace, le voy a dar un tas-tas. Viene la siguiente vez, no lo puso en su puesto. O le dice, antes de darle el tas-tas, no te voy a dejar ver la televisión. Entonces, la segunda vez que no pone la ropa en su puesto y no pone los zapatos en su puesto, tú no repites la consecuencia, sencillamente ejecutas la consecuencia. Eso es sumamente importante entre los 2 y los 6 años. Ahora vámonos entre los 6 y los 12 años. A esa edad, si tú has hecho bien las 2 primeras etapas, a esa edad es más probable que el niño sea responsable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando él haga algo que no es correcto,
Tú tienes que ayudarle a formar su identidad. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a suponer que el niño sacó una mala calificación, nos llega con una mala calificación. Acá sí que hace un calor terrible, mis queridas hermanos y hermanas. Vamos a suponer que trajo una mala calificación. ¿Qué es lo que te toca hacer? Tú eres un joven inteligente, tú eres un niño inteligente. Esta calificación no refleja lo que tú eres. Yo sé que no es fácil, pero a menos que tú corrijas esto, y ahí viene la consecuencia. Nosotros tenemos que tener un manual de consecuencias. Consecuencias es mandarlos a hacer algo que no les guste. Que entonces vas a tener que lavar los platos. Que entonces vas a tener que barrer la casa. Que entonces vas a tener que tender las camas. Mandarlo a hacer algo que no le guste, esa es la consecuencia. Preferible mandarlo a hacer algo que no le guste a quitarle ciertas cosas. Primer paso, mándalo a hacer algo que no le guste. Segundo paso, le quitas algo que le guste. Y tercer paso, lo castigas. Esa es la forma saludable. Tú no le puedes decir, a ver, vamos a suponer que tú le has dado la orden. Vamos a suponer que tú le dijiste, no hagas eso porque te vas a caer. Ya se cayó, ya lo castigaste y lo sigue haciendo. Tú te tienes que mantener en la firmeza de, tú eres capaz de obedecer. Tú eres una persona triunfadora. Tú eres una persona que puedes hacer las cosas bien. Tú eres un hijo inteligente. Tú eres un hijo capaz de ser mi orgullo. Porque donde tú le dices, eres un desobediente, eres un vago, eres un bruto, ¿para qué te tuve? Entonces tú estarás formando una identidad de fracasado en tu hijo. Esta edad entre los 6 y los 12 años son sumamente claves, porque a partir de los 12 años los chicos tienen un gran problema con su autoestima. ¿Ok? Entonces, si tú hiciste bien las dos primeras etapas, en esta etapa que vas a tener que formar su identidad, donde siga habiendo consecuencias y donde siga habiendo castigo, entonces en esta edad, por favor, no hables muy alto, mamá, que después, es que habla muy alto y después estamos acá con un calor. Ok, entonces, ¿qué sucede? Se me fue un poquito el hilo. Si tú no, o sea, si él insiste en desobedecer, tú mantente firme y no cambies tu discurso. Porque yo les voy a mandar por medio de quien me invitó a esta charla, Mirna, creo que el nombre es Mirna, se me borró en este momento. Un libro que se llama El poder de los padres que oran. Yo les estoy diciendo lo que ustedes pueden hacer como personas dentro de nuestra humanidad, vamos a llamarlo así. Pero hay una parte que es bien importante, que es la oración. Entonces les voy a mandar ese libro que se llama El poder de los padres que oran. Ustedes, y aquí es sumamente importante, paciencia para decir las cosas de manera firme y no llegar a perder el control. Si nosotros perdemos el control, significa que nosotros no tenemos dominio propio. ¿Y cómo nosotros podemos enseñarle disciplina a nuestros hijos si nosotros no tenemos dominio propio? Y bueno, después de eso viene la etapa de los 12 a los 18 años. Nosotros, y vamos a ir más allá. Cuando los chicos entran en la preadolescencia y en la adolescencia, que es entre los 11 y los 12 años, ellos necesitan comprobar que ellos pueden. Entonces, es como que tú armaras un rompecabezas y entonces para que el niño lo arme, tú le enseñas primero cómo se arma, pero para que él lo arme, tú lo tienes que desbaratar, para que él lo haga. Y entonces cuando tú lo veas armando las piezas, tú vas a caer en la tentación de decirle, no, ahí no va acá. Ahí la dañaste. Cuando tus hijos entran en la adolescencia, ellos van a desbaratar todas las cosas que tú les enseñaste. Las van a echar al piso y van a hacer lo contrario. Entonces, tenemos que tener una sabiduría y una paciencia para dejarle asumir las consecuencias. Tú le vas a dar las reglas en la casa y tú le vas a decir, no cumplir estas reglas tiene estas consecuencias. Le quitas el celular, no le das permiso para salir, que se encargue de su ropa, que se encargue de su comida. Por favor, ya tu hijo entre los 12 y los 18 años no es un niño,
No lo trates como a un niño inútil. Te grita del cuarto, mamá, tráeme un sándwich. No, él se puede hacer su sándwich, pero ¿qué hace la mamá? Le hace el sándwich y va refunfuñando al cuarto, que sí, que en lugar de hacerte tú mismo, mira, aquí está tu madre haciéndote el sándwich y empiezas a reprochar y tú misma estás haciendo. Arregla tu habitación. Como ves que no arregla la habitación, se la arreglas tú. ¿Tú crees que tú le estás enseñando a tu hijo de esa manera? No le estás enseñando. Si mañana se mete en un lío, si mañana se queda de año porque no estudió, que se quede de año. Si mañana rompe el vidrio de una casa y la llaman a la policía y se lo llevan, que se lo lleven. Uno tiene que dejar que sus hijos a esta edad vivan las consecuencias de sus actos. Si no, no van a aprender, si no, no van a madurar. Entonces tú le vas a hacer las reglas de casa. Y yo te recomiendo que hagas las reglas sentado con ellos. Por ejemplo, si yo te doy permiso, ¿a qué hora hay que estar en casa? Si no estás en casa, tú mismo ponte cuál es la consecuencia. Y vas haciendo las reglas. Y después tú le dices, aquí están las reglas. Tú decides si las obedeces o no. Y eso pues tendrá consecuencias buenas para ti o malas para ti. Tú decides. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Que nosotros tengamos coherencia en las cosas que decimos. Nosotros no tenemos que hacerle las cosas. Yo veo madres que van a hablar con los profesores para que pasen de año a su hijo. Ahí rogando. O sea que no dejan que el joven viva las consecuencias de sus actos. Eso no es correcto. Si tú te mantienes con esa firmeza, si tu hijo quiere tener enamorada, entonces la libertad se va ganando en la medida que adquieren responsabilidad. No les prohíbas. A ver, usted quiere tener enamorada, tengo que ver buenas calificaciones. Usted mantiene buenas calificaciones, entonces invitan a la niña a la casa, invitan al niño a la casa, a una comida, todo correcto, nunca los dejes a solas. Ese es otro tema que los invito a ver en mi canal YouTube sobre el noviazgo y la sexualidad en los adolescentes. Les invito a que vean eso. A esto que estamos conversando también lo voy a poner en mi canal YouTube para que ustedes tengan esta herramienta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos pasan de los 18 años? Yo les digo que el cerebro, según los últimos estudios, se termina de formar a los 25 años. Si tu hijo, pasado los 18 años, quiere seguir en casa, tiene que obedecer las reglas de la casa. Y si no, que se vaya. ¿A dónde se va a ir? A donde se quiera ir. Dios en su inmensa sabiduría nos dejó la naturaleza. Y en la naturaleza, cuando la pajarita ve que los pajaritos ya tienen alas suficientes para volar, los bota del nido. Los bota del nido. Y el pobre pajarito ya cuando está por llegar al suelo vuela. Porque ella sabe que si no lo bota del nido, se va a atrofiar y no va a poder volar. Yo no les estoy diciendo que boten a sus hijos de la casa. Pero para que sus hijos estén en la casa, tienen que ayudar. No es que hay una mamá mártir, un papá mártir. No, tienen que ayudar. Tienen que empezar yo no quiero que mi hijo trabaje porque entonces se va a descuidar de los estudios. Tiene que trabajar y tiene que estudiar. Tiene que superarse. Y en la casa se hace lo que los padres dicen. Tener a los hijos en casa. Yo tengo un video que se llama Padres consentidores, hijos ingratos. Tiene cerca de 1 millón de visualizaciones. Y unas críticas como ustedes ni se lo imaginan. Cuando usted tiene un hijo de 30, 40 años parasitando en su casa, usted es la responsable. Usted es el responsable. Porque los hijos tienen que salir del nido para formar su propia vida y su propia identidad. Y cuando se casan, no deben venir a vivir a casa sobre pretexto de para que reúnan para la entrada de su casita, porque no reúnen. Y lo único que hacen, o lo único que logran, es que ese matrimonio se desbarate. Porque en la casa mandan los padres, no los nuevos recién casados. Y ellos están para ser líderes de un hogar, no pasar a ser hijos. Peor de la suegra o del suegro. Así que espero que con estas directrices tengamos una idea más clara de lo que debemos hacer en las distintas etapas. Si tú no lo sabías, no importa. Ponlo en práctica desde ahora. Y en una futura charla, yo me comprometo, hoy día ya sería muy extenso, a decirles qué hacer si todas estas cosas no funcionan. Primero, a ponerlas en práctica. Les voy a mandar, ponen en práctica todo lo que les he indicado el día de hoy, que resulta porque resulta. Y, sobre todo,
la oración y el ejemplo. Si usted no es ejemplo de disciplina, entonces las cosas no van a funcionar. Muchas gracias, mis hermanos.